Vamos a hacer la actividad 1, ella se titula como generalidades del sistema estomatognático. Esta actividad o esta unidad es supremamente importante para el inicio de terapia miofuncional porque nos contextualiza un poco en todos los presupuestos teóricos, anatómicos y fisiológicos que debemos tener en cuenta para un proceso de intervención. El sistema estomatognático entonces hace parte de toda esa revisión por sistemas que hacemos en la anamnesis. A este le damos gran importancia por ser todo el requerimiento de cabeza y cuello, en donde se tiene en cuenta no solamente las estructuras musculares, esqueletales, nerviosas y de todos los conductos de irrigación, sino que también se tiene en cuenta la funcionalidad. Por eso el sistema estomatognático se define como una unidad morfofuncional. Cuando hablamos de unidad morfofuncional, hacemos alusión a que tenemos unas estructuras que deben tener una armonía anatómica, pero también deben cumplir con una armonía funcional. Cada una de esas estructuras se va a interrelacionar. Vamos a ver que hace parte de un complejo de estructuras que pueden ser estructuras activas o estructuras pasivas. Llamamos estructuras activas a todas aquellas estructuras que generan movimiento, que están pendientes de todos los movimientos que se pueden hacer en cuanto a praxias de alimentación, en cuanto a praxias de ejecución, sea en plano vertical, en plano lateral, en plano diagonal, en plano rotatorio, y también en aquellas praxias que son netamente funcionales, como por ejemplo las praxias del habla. Vamos a encontrar entonces que en estas estructuras activas tenemos paquetes musculares, entonces están los músculos de la masticación, los músculos de la expresión facial o de la musculatura lingual y la musculatura velofaríngea. Cuando hablamos de la musculatura de la masticación, sabemos que hay un paquete de músculos que son elevadores y que son depresores. Los elevadores principalmente cumpliendo esa función de intercuspidación máxima para lograr la trituración y la pulverización del alimento. Recordemos que aquí contamos con el músculo macetero, con el músculo temporal y con el pterigoideo externo. Vamos a encontrar entonces los músculos de la expresión facial, y los músculos de la expresión facial entonces se encargan precisamente del gesto, de esa comunicación no verbal que tiene que ir acompañada y debe ser obviamente coherente con la comunicación verbal. Vamos a encontrar entonces que están toda la musculatura de la máscara facial, comenzando desde el vientre posterior del occipito frontal hasta el vientre anterior del occipito frontal, el músculo superciliar, los músculos orbiculares de los ojos, los músculos nasales, los elevadores de la boca, del arco oral, del ángulo oral. Encontramos también la musculatura que está a nivel transversa, como por ejemplo los buccinadores, y musculatura que ya son propias del lado inferior, específicamente en función de depresión. La musculatura lingual también la referimos, recordemos que son 17 músculos, estos se ven en musculatura extrínseca e intrínseca, y la musculatura velofaríngea, en donde pues ya se tiene en cuenta todo ese complejo muscular que se encarga de las funciones que ya empiezan a ser derivadas, funciones derivadas hacia funciones nasofaríngeas, funciones derivadas hacia funciones orofaríngeas o hacia funciones ya hipofaríngeas, tanto con función fonatoria, respiratoria como función deglutoria propiamente dicha. Y encontramos las estructuras pasivas que ya se alucian entonces a todas aquellas estructuras óseas que se configuran como un tejido de sostén y un punto de referencia o eje de referencia para generar el movimiento. Entonces vamos a ver que está el cráneo, las estructuras faciales, específicamente en los huesos propios faciales y en la cavidad oral, haciendo alusión a paladar como tal y a toda la estructura dental. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos una buena conjugación entre lo que es una estructura activa y una estructura pasiva, pues se logra la configuración de funciones estomatognáticas. Todas las funciones estomatognáticas necesitan que esta unidad morfofuncional sea íntegra. Vamos a ver entonces que las funciones son la articulación, la respiración, la resonancia. La resonancia está implícita dentro de la fonación, y las funciones estomatognáticas de índole alimenticio, entonces encontramos la succión, la masticación y la deglución, que en su momento inicial son momentos reflejos, pero gracias a su integración permite una función totalmente aprendida, voluntaria y con una dinámica diferente o una dinámica que se puede enmarcar dentro de la normalidad dependiendo de las experiencias alimenticias que lo vinculen. Bueno, en esta imagen entonces podemos ya dar inicio a la explicación del componente óseo. Obviamente esto parte como de una síntesis de todo lo que usted ha visto en todos sus presupuestos morfológicos a través de la carrera. Aquí simplemente vamos a hacer como una nominación muy rápida de cada una de las estructuras y su posible funcionalidad dentro de cada una de las maniobras y técnicas. Entonces hablamos del componente óseo. En esta diapositiva ya vamos a encontrar
estructuras óseas que hacen parte del cráneo, de la cara, de la cavidad bucal, de la arcada dental y obviamente toda la parte del complejo de articulación temporomandibular. Entonces vamos a ver que el cráneo está compuesto por 8 huesos, los cuales pares son parietal y temporal, impares es frontal, occipital, esfenoidal y etmoidal. Recordemos que la lámina perpendicular del etmoides es supremamente importante en la integridad anatómica del tabique nasal. Encontramos entonces en la cara que en la cara están los órganos de los sentidos y estas, por ser estructuras tan delicadas, deben estar alojadas en estructuras óseas que le presten protección. Entonces encontramos que hay 14 huesos en total. Vamos a ver los pares, que está el maxilar superior. Este maxilar superior, recordemos que nosotros somos sumamente mediales, somos pura línea media corporal. Entonces en el momento embriológico, todas esas láminas maxilares o las láminas malales logran su unión a partir de el filtro nasolabial o logran su unión de manera en proyección posterior y proyección inferior a partir del rafe palatino en la unión medial de las láminas palatinas. Encontramos que están los arcos cigomáticos, los huesos nasales, los huesos palatinos, que es la proyección inferior y transversal de ese maxilar superior, y vamos a ver que ellos se unen a partir del rafe mediano. Encontramos el lacrimal, también hace parte de los huesos pares, y el cornete nasal inferior. Y hablamos de los huesos impares, que los huesos impares entonces va a estar el vómer alojado a partir del tercio medio facial, y encontramos la mandíbula, quien es el único hueso móvil que tenemos a nivel del sistema estomatognático. Ya encontramos en cavidad oral, entonces en la cavidad oral pues vamos a ver que está el paladar, y en esta revisión de paladar es muy importante dar cuenta por la dimensión de altura, en donde podemos encontrar paladares altos o paladares pandos, y esos paladares pandos por lo general están muy asociados a la raza, específicamente a la raza indígena o a la raza negra, que tiene paladares tan amplios que a veces también determinan desarrollo de diastemas. Y encontramos que también es muy importante la dimensión transversal, y esa dimensión transversal definida a partir del cierre o la amplitud que pueda tener el arco dental. La forma también es muy importante determinarla, si es un paladar triangular, si es un paladar ojival, si es un paladar fisurado, si es un paladar que tiene un arco dental con una trayectoria dental adecuada. Y la continuidad también del paladar óseo es supremamente importante. Recordemos que la discontinuidad podría sugerir un paladar submucoso o podría sugerir alguna alteración, fulguración o alguna alteración a nivel de la trayectoria dental palatina. Entonces aquí en esta imagen vemos de color azul el hueso frontal, en color verde encontramos los huesos parietales, en color naranja junto con algunas parte de la fosa orbital. En el hueso temporal encontramos los arcos cigomáticos en un color rosado, encontramos el hueso malar en un color verde, y encontramos entonces que él configura toda la parte maxilar como tal, y en su proyección, si decimos este cráneo que abra la boca, inmediatamente vamos a ver la proyección de las láminas palatinas. Vemos los dientes, y los dientes están articulados a partir del maxilar, a partir de la articulación dentoalveolar. Encontramos la articulación temporomandibular como tal, que tiene esa articulación precisa hacia el hueso temporal. Y encontramos también el vómer. Miren que el vómer por lo general tiene una proyección supremamente interna, y es gracias a la lámina perpendicular del etmoides y también algunos vestigios óseos del hueso esfenoidal. Encontramos también los huesos nasales, que son sumamente pequeños, y aquí vemos que la nariz propiamente dicha se configura a partir de cartílago. En esta imagen donde ya vemos los arcos dentales, entonces encontramos el paladar. Miren lo que anteriormente he explicado un poco, como la proyección del maxilar. En esa proyección inferior pues encontramos las láminas palatinas, que están unidas a partir del rafe mediano o del rafe palatino. Encontramos entonces que los dientes son estructuras que se articulan al hueso maxilar inferior o al maxilar superior a partir de la articulación dentoalveolar. Encontramos entonces que la dentición tiene cambios tanto heterodónticos como difiodónticos. Si nos vamos a los cambios difiodónticos, entonces nosotros sabemos que la arcada dental tiene estadios. En su estadio inicial es una arcada dental temporal, después es una arcada mixta, y después se habla de una dentadura permanente. Esto depende de cada una de las clasificaciones cronológicas y desarrollo fisiológico del ser humano. Encontramos que también está la clasificación heterodóntica, y es como dientes
diente toma su nombre a partir de su función y de su forma. Entonces vamos a ver que los incisivos vinculados inicialmente con el corte del alimento, vamos a ver que hay incisivos centrales y laterales. Están los caninos que se encargan del desgarre del alimento. Es un diente que tiene una sola cúspide y tiene supremamente fuerza por ser dientes que angulan el arco dental. Encontramos, si es un paciente adulto, encontramos premolares, primer y segundo premolar y 3 molares. Y 3 molares pues en cada uno de los cuadrantes dentales. Si sería un niño, hay ausencia de premolares y en este espacio pues vamos a ver que hay molares temporales, llega hasta el segundo molar temporal inferior y superior. También podemos decir entonces que los dientes tienen unas caras y eso es muy importante determinarlo para poder determinar una maloclusión desde el eje sagital. Entonces recordemos que las caras dentales son las caras, es el borde incisal, llamada en los incisivos o también llamada cara oclusal. En aquellos dientes que ya tienen mayor número de cúspides encontramos las caras palatinas, que es el que tiene contacto directo con las arrugas palatinas, mientras que están las caras linguales que tienen contacto con toda la parte sublingual y la posición lingual como tal. Encontramos también las caras vestibulares, que son aquellas que se exponen en el momento que hacemos retracción del ángulo oral. Entonces encontramos que las caras vestibulares por lo general son las que se asocian mucho a toda la parte de tratamientos estéticos, a las carillas vestibulares o carillas dentales, que son procedimientos estéticos que pueden ser temporales. Y encontramos también las caras que son interproximales. Recordemos que está la cara mesial, que es la que se acerca más hacia línea media, y la cara distal, que es la que se aleja más hacia línea media. Eso es muy importante para poder determinar los escalones terminales, sea en la dentición temporal, o las relaciones molares y caninas, sea en la dentición permanente. En esta imagen, con respecto a la articulación temporomandibular, podemos ver entonces que esta se define como un área de conexión entre el cráneo y la mandíbula. Este permite un movimiento en bisagra, en planos verticales y haciendo deducciones mandibulares. Y vamos a ver que el movimiento debe ser un movimiento que simule un deslizamiento sin ningún tipo de compensación postural. Esta articulación temporomandibular está formado por el cóndilo mandibular, que se ajusta a la fosa mandibular del hueso temporal y siempre va a estar separado por el disco articular. Este disco articular tiene características cartilaginosas y está provisto de líquido sinovial que permite simular ese movimiento de deslizamiento. Encontramos entonces que el disco articular definitivamente es un hueso sin osificar y vamos a ver que él se encarga, su movimiento armónico y secuencial se encarga de determinar la forma del disco, la morfología del disco y de la fosa mandibular por el movimiento constante y cíclico del roce. Cuando vamos a cerrar boca, la cabeza del cóndilo tiende a retraerse un poco y el disco articular también se desplaza en ese movimiento, mientras que en la apertura vamos a ver que el cóndilo tiende a adelantarse y el disco articular a posteriorizarse para evitar el roce. Y cuando estamos en una relación céntrica, es decir, en el reposo, el disco articular tiende a ser céntrico, tiende a tener una postura céntrica para permitir el contacto de saliva sin llegar a una intercuspidación máxima que se traduzca en bruxismo o sin llegar a una inestabilidad mandibular que se traduzca posiblemente funcionalmente en una interposición lingual, en una deglución atípica, en una respiración oral. Bueno, con respecto a la maloclusión dental, es importante definir la oclusión como la coincidencia adecuada entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Lo normal es que por lo general el maxilar superior siempre va a sobrepasar un poco al maxilar inferior, tiene mayor crecimiento el arco maxilar que el arco mandibular. Esa sería la normalidad. Cuando vamos a determinar maloclusiones dentales o la oclusión dental como tal, pues vamos a encontrar que la debemos determinar en el eje vertical, en el eje sagital y en el eje transversal. Es decir, que en el eje vertical mi punto de partida va a ser la sobremordida vertical. Encontramos entonces que el punto de referencia de normalidad, y ese punto de referencia es sumamente subjetivo porque, con todo el respeto del estudio ortodóntico y la rigurosidad ortodóntica a partir de las cefalometrías, ellos tienen unos puntos de referencia supremamente importantes para determinar la condición de la sobremordida vertical. Desde la fonoaudiología, pues entonces nos acogemos a medidas subjetivas que nos permiten dar un diagnóstico subjetivo o una impresión diagnóstica frente a la maloclusión dental. Encontramos entonces que el punto de referencia es que el borde incisal del diente superior debe tapar el primer tercio vestibular del diente inferior. Esa sería la normalidad.
Es decir, que si yo veo que hay aumento de ese cierre, de esa sobremordida vertical, que el borde incisal superior tapa más allá del primer tercio inferior, posiblemente se pueda sugerir una mordida profunda. Mientras que en el caso de las mordidas abiertas anteriores encontramos entonces que esta dimensión vertical tiende a estar totalmente disminuida, totalmente nula, haciendo que no haya ningún tipo de contacto y que se posicione un espacio que sensitivamente es supremamente agradable o supremamente antojado para que la lengua empiece a hacer procesos de interposición lingual. En cuanto al plano sagital o en el plano lateral, entonces vamos a ver que nuestro punto de referencia de manera físico observacional podría ser la tipología de perfil. Recordemos que el perfil es perfil convexo, tendiente a retrógnata y a protrusión del maxilar. Encontramos un perfil cóncavo que ya es una tendiente hacia lo prógnata y un hipodesarrollo maxilar. Y encontramos también el perfil recto, que sería la relación céntrica entre la posición de los maxilares. Entonces, de los maxilares con respecto a los otros tercios también, es decir, la configuración de perfil la puede determinar en cierto modo la posición de mandíbula y la posición de los maxilares, pero la determinación de los tercios medios y el tercio superior es supremamente importante en la determinación del perfil. En cuanto a la maloclusión dental desde el punto de vista sagital o lateral, pues entonces nuestro punto de referencia va a ser la sobremordida horizontal, es decir, el overjet. Sabemos que la normativa se mantiene entre 1.5 milímetros y 2 milímetros medidos a partir del dentímetro. Entonces vamos a encontrar que la normalidad, y esto se debe acoger según la escuela del ortodoncista, ¿no? He tenido la experiencia de que algunos ortodoncistas que son de escuela brasilera consideran un overjet normalizado de 1.5 a 1.8 milímetros, mientras que una escuela mucho más americana considera la normalidad en 2 milímetros. Entonces esto varía, esto cuando lo tengan como un presupuesto teórico, ¿no? Y como que no salga desde el margen, no ser tan psicorrígidas en esta medida. Encontramos entonces cuando la sobremordida horizontal está totalmente aumentada, pues vamos a ver que ya se empieza a configurar tipologías como una mordida tipo 2 o como una configuración de perfil convexo o como una configuración de protrusión del maxilar superior. En el caso de las fotografías que estamos observando, esa sobremordida horizontal está absolutamente aumentada y hace que se configure una mordida, un tipo de mordida tipo 2 que implica un adelantamiento del maxilar superior, una protrusión del maxilar superior. Encontramos también características oclusales en donde esa relación está normalizada, que desde el plano sagital se podría hablar de una relación céntrica o de una tipo 1, y encontramos también una tipo 3 que estaría muy relacionada también con una mordida cruzada anterior y con un aumento del crecimiento del arco mandibular. Esos tipos 3 suelen suceder mucho en pacientes con frenillos sublinguales cortos, con una anquilosis lingual o una hipertrofia de amígdalas, en donde el patrón lingual siempre está en función de descenso, haciendo que crezca mucho más el arco dental inferior y empiece a disminuirse desde la dimensión transversal el arco maxilar. O por ejemplo, en el caso de los labios paladar fisurado, cuando ya ha tenido toda su recuperación quirúrgica, vamos a ver que la deformidad y la disglosia labiopalatina lo que hace es un hipodesarrollo del maxilar, y quien crece mucho más es el arco dental inferior, haciendo que se den tipos de mordida borde-borde o que por ejemplo se den características de una mordida tipo 3 e incluso configuración de un perfil cóncavo. En esta imagen entonces vamos a ver cómo se mueven esas oclusiones o cómo se puede caracterizar la oclusión dental a partir de la dimensión vertical y la dimensión transversal. La flecha roja se alusiona al movimiento vertical de la dimensión vertical, en donde vemos si está aumentado se puede sugerir una mordida profunda, si está normalizado una normoclusión, una relación céntrica entre maxilares, y si está disminuido puede ser una mordida borde-borde, una biprotrusión maxilar, y si está absolutamente nulo una mordida abierta anterior. Mientras que el movimiento de la flecha amarilla, que sería el overjet, es decir, la sobremordida horizontal, pues me va a determinar cuál es la distancia que hay, sea en un patrón protrusivo o en un patrón retrusivo. Entonces vamos a encontrar que si está aumentado, pues también se puede subir una mordida
tipo 2 con un patrón vestibularizado del maxilar superior o vestibularizado del diente, pero si la vamos a ver que hay contacto entre el borde incisal con borde incisal, podría ser una mordida borde-borde, o si por el contrario es totalmente inversa, es decir, en el caso de las mordidas cruzadas anteriores o las mordidas tipo 3, entonces pues vamos a ver que son mordidas inversas que hacen que el comportamiento del overjet sea totalmente negativo. Aquí vamos a ver la tipología de mordida según Angle, en donde no solamente tiene en cuenta la posición de los maxilares, sino también esas oclusiones o esas relaciones que se pueden dar entre el punto de referencia del primer molar permanente y también la posición del canino. Aquí vemos una relación molar tipo 1 con una relación canina tipo 1, en donde está muy relacionado con un perfil recto, es decir, se está muy relacionado con una neutrooclusión o una normoclusión. En la mordida tipo 2, entonces vamos a ver que hay un patrón vestibularizado del maxilar superior, en donde la cúspide mesiovestibular del molar superior cae por delante. Igualmente la relación canina tiende a caer por delante del espacio interproximal entre canino y primer premolar. Vamos a ver que está muy relacionada con perfiles de características convexas, con una retrucción, una distalización del maxilar inferior, y eso también se le llama distoclusión. Bueno, y tenemos la mordida tipo 3, en donde la mordida tipo 3 está muy relacionada con perfil de característica cóncavo, es decir, un mayor crecimiento del arco mandibular que del arco maxilar. Entonces las relaciones molares y las relaciones caninas en su porción inferior tienden a mesializarse. Es aquí donde vamos a encontrar una mesioclusión o también características de mordida tipo 3 o una posible mordida cruzada anterior. Punto de vista transversal, entonces ya vamos a encontrar esas mordidas cruzadas anteriores o mordidas cruzadas posteriores o mordidas cruzadas unilaterales, en donde la oclusión, la intercuspidación máxima entre las caras oclusales no se va a dar de manera adecuada. Cuando tenemos este tipo de mordida, vamos a ver que la posición de lengua tiende a reforzarse donde está el espacio donde se cruza la mordida. Entonces aquí donde vemos degluciones atípicas con interposiciones laterales o con interposiciones unilaterales, las características linguales en los bordes laterales tienden a estar indentados, o por ejemplo empujes móviles y empujes limitantes de manera combinada hacia la arcada que se encuentra cruzada, es decir, a la que da más espacio para que se pueda interponer lengua en alguna función, sea en reposo, sea en habla o sea en deglución. Entonces cuando hablamos de maloclusiones dentales debemos tener en cuenta esos tres ejes. En el eje vertical, entonces podríamos encontrar por ejemplo una mordida abierta anterior. En el eje sagital podría encontrar una mordida tipo 2, y en el eje transversal podría encontrar una mordida cruzada unilateral. Es decir, aquí estoy haciendo la auscultación de los tres ejes para la determinación de la maloclusión dental. Tomando un poco el componente muscular o el componente activo de las estructuras estomatognáticas, entonces en esta imagen vemos todos los músculos que hacen parte de la máscara facial. Encontramos entonces el vientre anterior del occipito frontal, que se va a encargar de los gestos de mal genio, de angustia, de todo lo que implique tensión en el tercio superior. Encontramos el supraciliar, que me va a ayudar a elevar el ángulo orbital o el ángulo de los ojos, me va a permitir fruncir el entrecejo. Igualmente el orbicular de los labios en su función de esfínter, de abrir y cerrar para poder dar función a los órganos de los sentidos de la visión. Encontramos también el elevador del labio superior, que eleva y retrae el ángulo oral, cigomático mayor, cigomático menor, risorio, canino, que tiene una función netamente de elevación del labio superior. Es por eso que a veces la praxia, el tratamiento, no solamente se puede centrar en un labio corto hipertónico con un factor de inversión. La praxia no solamente se debe centrar en el orbicular de los labios, debe centrarse desde el origen y desde la inserción de toda la musculatura que se encarga de la elevación del labio superior, que esa inicia desde el tercio medio y finaliza en el tercio inferior. Encontramos también los músculos alrededor de la boca en términos de los depresores del labio inferior. Entonces encontramos el triangular, la orla del mentón, el depresor del labio inferior, que entonces inmediatamente cuando vemos un labio totalmente hipotónico, totalmente vertido, totalmente voluminoso, vamos a ver que uno de los músculos que más compensa esta función durante la deglución va a ser la orla del mentón. Músculos en un sentido transversal que pueden ser el macetero, las fibras oblicuas del macetero y también fibras del buccinador. Encontramos un músculo que se considera también músculo facial, pero además un músculo del cuello, que es el músculo platisma, que tiene una función netamente de gesto, pero también una función como depresor mandibular, y músculo supraoideo.
Desde esta mirada sagital podemos ver bien cómo está el origen y la inserción del músculo platysma, que inicia en el borde de la mandíbula y termina a nivel del borde de la clavícula. Encontramos que este recubre todo el sector de cuello, toda la parte central de cuello, básicamente en procesos de depresión mandibular y de gesto. Encontramos también, entonces, vemos el paquete de elevadores del ángulo oral, de depresores del ángulo oral, vemos fibras del macetero a nivel del borde de la mandíbula hasta el arco cigomático. Igualmente vemos toda la función de buccinador, cómo se conjuga con todo el paquete labio-yugal, tanto depresor como elevador. Y en esta imagen ya vamos a ver un paquete de músculos que principalmente se insertan a nivel del hueso hioides. Por ejemplo, aquí podemos ver el digástrico. El digástrico hace parte del grupo de los músculos suprahioideos y específicamente tiene dos vientres. Está el vientre anterior, que nace a nivel del borde mandibular, se va todo submandibular hasta el hueso hioides, y también está el vientre posterior, que empieza desde la apófisis mastoide y también se inserta a nivel de hioides. Estos dos musculitos, el digástrico en sus dos vientres, entonces se van a encargar de la elevación del hueso hioides. Encontramos el estiloideo, y el estiloideo entonces nace a nivel de la apófisis estiloides y se extiende también a nivel del hueso hioides y se encarga también de la elevación del mismo hueso, importantísimos en la movilización durante la deglución. A partir de esos músculos se hacen muchísimas maniobras para facilitar la evolución de los diagnósticos de disfagia. Aquí pueden hacer una fundamentación importante de articular junto con la asignatura dictada por la doctora Burgos, en donde hace todas las especificaciones motrices y todas las especificaciones sensoriales en el diagnóstico de disfagia como tal. Encontramos, también podemos ver el miloideo, y el miloideo pues también se encarga de la elevación del hueso hioides, importantísima para la deglución. Bueno, entonces, para el desarrollo de la función estomatognática como tal, cuando yo tengo la integridad anatómica y tengo la integridad funcional de las estructuras que componen a todo el sistema estomatognático, pues voy a ver que hay una armonía. Por tanto, hay estructuras que son totalmente suficientes dentro de su integridad. Por ello, puedo ejecutar una buena función. Y cuando hablo de una buena función, no estoy hablando solamente de una estructura suficiente, sino también de una estructura competente. Al tener una estructura suficiente y competente, pues vamos a ver que hay mecanismos de eficiencia en cada una de las funciones estomatognáticas, y esto me va a llevar a realizar esas funciones con el mínimo gasto energético, es decir, una función económica y ergonómica en el movimiento. Entonces, de aquí ya se derivan todas esas funciones y vamos a hacer una ampliación mínima, en el sentido que eso es una síntesis, es un recorderis de todos los presupuestos que tenemos en la trayectoria de los semestres sobre estas funciones estomatognáticas. Básicamente vamos a ver las alimenticias, haciendo una gran fundamentación en la deglutoria, pero en la deglutoria está en una etapa preparatoria en términos de aquellos presupuestos que necesito para la terapia miofuncional como tal, a pesar de que son muchísimos más. Inicialmente, pues en la función sabemos que las funciones alimenticias subyacen de unas funciones reflejas. La función masticatoria subyace de un reflejo de mordedura y casi de un reflejo de búsqueda. También vamos a encontrar que una función deglutoria pues básicamente es la integración o la posteriorización del reflejo de deglución, y una función de succión inicialmente como un acto reflejo y después con un proceso totalmente voluntario y totalmente experimentado con diferentes aditamentos y densidades del líquido. Entonces, no vamos a ampliar succión, masticación. Básicamente ustedes ya reconocen cuáles son los hitos de ese desarrollo y la transición, las características transicionales que requieren de una masticación temporal a una masticación maceterina. Vamos a ampliar un poco en la deglución para poder determinar la caracterización propia del diagnóstico de deglución atípica. Entonces, a continuación vamos a ver el video. Bueno, en este video 1 entonces vamos a ver cómo sería un patrón de deglución normal, es decir, la llamada deglución somática. Recuerden, si yo tengo buen reconocimiento de la normalidad, pues identificar la normalidad es mucho más fácil. Entonces, vemos el escáner general, cabeza y cuello. Aquí se hace una deglución de saliva. El selle labial se mantiene pasivo. Hay una intercuspidación máxima, es decir, no se pierde el contacto de salida entre maxilares. Vamos a ver una elevación hacia arrugas palatinas del ápex lingual. Al hacer esta elevación de lengua arrugas palatinas, pues vamos a ver que se da la formación del espacio de Donders, una angulación de 45 grados que permite la propulsión del bolo alimenticio.
Vemos cómo es de lento y delicado el movimiento del disco articular. No hay ninguna maniobra de interposición lingual y no hay compensaciones posturales de nivel de depresores del labio. Patrón de deglución alterada podría ser un patrón de deglución atípica. Vamos a ver que ya se pierde el selle labial, es decir, hay una distalización mandibular que hace que se pierda la competencia labial, o que si la hay sea un selle labial activo. Aquí se pierde el contacto labial. Encontramos que se pierde el contacto de saliva, por tanto hay ya un patrón de inestabilidad mandibular. Encontramos que la lengua hay interposición lingual, por tanto no hay ascenso y por tanto no hay angulación, que no permite que por gravedad el bolo alimenticio caiga a orofaringe. Aquí lo podemos ver de nuevo, hay un ángulo llano, un ángulo de 180 grados que hace que inmediatamente por propulsión se den compensaciones como el signo de ganso o la compensación supraglótica. Aquí vemos un claro ejemplo de un empuje lingual, es decir, de una fuerza móvil contra las caras dentales. En este caso ya sería una fuerza limitante o una fuerza obstructiva que hace que se configure una deglución atípica completa compleja, y que también es el patrón lingual en el tipo de deglución adaptado específicamente en una mordida abierta anterior. Vamos a ver que el disco articular se reduce de manera significativa, el movimiento es brusco y reduce totalmente el cóndilo del disco, y hace que definitivamente se den desajustes posturales como compensación. Se ve un selle labial activo. Bueno, cuando ya hablamos de la función respiratoria, pues vamos a ver que cuando hay un patrón desorganizado del modo respiratorio, cuando hay una tendencia a ser respiradores orales, entonces todo el proceso de vía respiratoria superior, específicamente de todas las cámaras que está provista la cara, pues van a generar unas fases odoneteas, unas alteraciones faciales y unas alteraciones maxilares que básicamente son efectos de la ausencia de función nasal. Entonces encontramos que en la posibilidad de estar haciendo tomas de aire por boca, entonces la neumatización de los senos maxilares va a ser mínima. Por tanto, esa neumatización hace que se dé un aplanamiento de los pómulos, y ese aplanamiento de los pómulos hacen que las pigmentaciones surorbitales sean muchísimo más significativas. Igualmente, el crecimiento de toda la dimensión vertical. Por eso vamos a encontrar un tercio medio tendiente a ser disminuido por ausencia de función, pero también porque se aumenta la dimensión vertical palatina, por eso paladares altos, por eso paladares ojivales con un diámetro transversal totalmente disminuido, haciendo que se configuren procesos de apiñamiento dental. Y vamos a ver que esa dimensión vertical maxilar también se ve totalmente aumentada por la hiperdivergencia mandibular, que genera una lengua en piso de boca, una lengua en interposición lingual. Eso lo podemos ver en las fotografías que ustedes ven ahí a continuación. Recordemos que la nariz está provista de las estructuras de cornetes, de cilios, de vellosidades que permiten calentar, humidificar, filtrar el aire que está en nuestro alrededor. Cuando hay tomas de aire por boca, pues vamos a ver que esas tomas de aire, la turbulencia del aire, hace que se den malposiciones linguales, hace que se aumente la dimensión vertical del maxilar superior y el maxilar inferior, pero además el riesgo de infecciones, el riesgo a la resequedad de la mucosa laríngea, la resequedad oral, hace que se pueden dar cuadros de halitosis, infecciones, aftas, amigdalitis a repetición y posiblemente sintomatología laríngea referida a carraspeo, a disfonías esporádicas, a sensación de sequedad constante. Pues vamos a ver que nuestra cavidad oral está provista de todas unas estructuras que el contacto adecuado de la lengua con respecto a esas estructuras pues me va a generar los puntos articulatorios. Recordemos que el punto articulatorio y el modo articulatorio son situaciones del fonema que son netamente de la fonética articulatoria, es decir, de la provisión muscular y la provisión ósea que tengo para generar adecuadamente el punto articulatorio. Entonces vamos a ver que está el punto bilabial, que básicamente es m, p, b. También vamos a encontrar el punto dental, que sería t, t,
tenemos el alveolar y recordemos que hay fonemas alveolares superiores, alveolares inferiores. Alveolar inferior básicamente son los fonemas estridentes como el fricativo alveolar sordo. Encontramos que los alveolares superiores sería una vibrante o serían por ejemplo los fonemas laterales. Ya en cuanto a los fonemas palatales, hay una tendencia a que lo palatal tiende a ser muy africado, ¿no? Es el choque, por ejemplo, ch o por ejemplo y, permiten ese choque, pero además el modo se va a alterar, se va a cambiar a ser africado. El único fonema palatal que no tiende a ser africado es la ñ, la ñ, que tiende a ser un modo nasal. Encontramos que la lengua, su disponibilidad y su disposición para generar todos los puntos articulatorios pues se dividen en ápice, dorso y raíz. Básicamente son como los tercios de la lengua que permiten la articulación de algún fonema, y el fonema velar que puede ser pre o post. Aquí se hace énfasis en post básicamente porque es una bibliografía de tendencia española, de tendencia europea, en donde consideran velares mucho más posteriores, principalmente cuando están en sílaba directa en posición final de palabra. Vamos a escuchar este video. Este video básicamente hace parte del nuevo módulo de gramática, de fonética y fonología dado por la Real Academia Española, quien contempla resonancias magnéticas y estudios fonéticos articulatorios mucho más objetivos frente al estudio del fonema. Sa. 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 Entonces vamos a ver en este caso, sabemos que el ceceo aquí en el español septentrional, es decir en el español latinoamericano, no existe y de hecho se configura como un diagnóstico de una alteración del modo articulatorio. Pero entonces en este caso, como es una bibliografía que es de la Real Lengua Española, en donde contempla absolutamente todas las condiciones dialectales, las posibilidades de un ceceo anterior están explicadas en un choque del ápice lingual de manera frontal contra las caras palatinas, caras linguales de los dientes o de los incisivos superiores. Por tanto, esa tendencia de empuje, ¿no? Vamos a ver que aquí se señalan todas las zonas linguales y cuál es su comportamiento. El comportamiento es básicamente en la zona anterior de la lengua y en la zona media de la lengua para hacer el empuje. Muy diferente a lo que sucede con el video que sigue, en donde ya vamos a ver un patrón de sonido fricativo mucho más septentrional, mucho más de uso latinoamericano, en donde el movimiento del ápice lingual es mucho más delicado y mucho más definido, implica muchísimo más grado de disociación con respecto al cuerpo lingual. Aquí vamos a ver cómo es más fino el movimiento, hay más espacio para la fricación del aire, por tanto sale menos interdental y sale mucho más alveolar y fricativa. Sa. 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 Bueno, queridas estudiantes, este fue un recorderis muy a grosso modo de todos aquellos presupuestos dados en materias anteriores, en asignaturas anteriores. A partir de aquí quiero que ustedes también tengan como ese avance y los pueda instigar o incitar un poco a que por favor desempolven todos esos presupuestos que son vitales en conocer técnicas de intervención. Quiero que tengan muy en cuenta, y es que este módulo es netamente de técnicas de intervención, no de técnicas de evaluación, porque ustedes ya han pasado por un discurrir teórico y práctico con respecto a esto. Saben que si necesitan bibliografía, si necesitan libros para aclarar dudas, con todo gusto estaré apoyándoles en esto. Igual siempre este módulo, todos los módulos tienen apoyo, lecturas de apoyo que pueden ampliar mucho más la visión y mucho más los conceptos que se tratan acá.